Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Este episodio lo vamos a denominar el orden universal. Vieron que muchas veces todavía existe en el planeta Tierra, las sociedades del planeta Tierra, basados en mucha fuerza en pensar que el mundo es así y no se puede cambiar. Ahora uno preguntaría, ¿qué se entiende cuando se dice eso? El orden social establecido, que viene de la noche de los tiempos, desde que el mundo es mundo. Y entonces nos muestran el hombre en una caverna, viviendo las pequeñas comunidades de esas épocas, teniendo una superioridad que hacía de jefe, otro que hacía de intérprete celestial y los otros que eran soldados, que servían para defensa comunitaria y para defensa de los líderes en cualquier momento de un estado de revolución dentro del poblado que se ponía ahí, se refugiaba ahí. Bueno, era una forma de progreso. Después las sociedades fueron cambiando su forma de ver, pero siempre se trató de acomodar la cosa en la estructura clásica. Superiores e inferiores y ya está, sin entender las responsabilidades del superior y las responsabilidades del inferior. Sosteniendo que, bueno, sabemos que nacemos, después morimos y en el interín hacemos lo que podamos. Lo que podamos se entiende lo que nos dejen los poderes superiores. Y eso rige hasta hoy. Fuimos cambiando en distintos pueblos y en distintas comunidades y en distintas épocas la forma de educar, porque todo eso se impone de una manera. Educación. Fuerza, que se impone aplicada, digamos, de muchas maneras. Limitación. Limitación también en muchas formas. Te limitan si vos querés muchas veces expresar algo que no es lo conveniente, no es lo clásico. Si vos querés tener una expresión espiritual superior, distinta, cambiada, lo que fuera, no está bien visto. Y entonces las comunicación son las herramientas que se utilizan hoy en día, estas que vemos acá, para mantener esa estructura. En todos los momentos y en todos los lugares, no estamos hablando de algo en especial. La educación es lo que se establece de una manera clásica, familiar, religiosa y del Estado. El Estado como comunidad. ¿Qué te deja aprender? ¿Y quién te dice lo que tenés que aprender? La fuerza se expresa de muchas maneras. Se expresa cuando te imponen en la educación, cuando te limitan las acciones sociales que vos querés y cuando las comunicaciones te llenan el bocho de cosas que no corresponden. Uno lo ha visto durante toda una vida haciendo eso de muchas maneras diferentes, pero modificando algo en función de lo que se quiere, pero la finalidad es la misma. Miren, vamos al caso concreto. La educación clásica de antes era lo tradicional, el ambiente de la familia y después pasaban a la escolaridad. Había quienes podían tener acceso a una educación primaria, una educación secundaria y una educación terciaria ya era mucho más limitada en el mundo, estamos hablando. Ni que hablar en cuestiones religiosas de antaño, que ya son, las religiones son todas respetables. Las actividades, yo aclaro esto para que no piensen que uno está denigrando a nada.
las cosas se dan por algo en un momento determinado. Nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que queremos hacer de cambio. Y las limitaciones vienen ahí, empiezan a limitarte. No podés hacer tal cosa, no tenés capacidad, no tenés medios, no tenés recursos. La comunicación antes se hacía por heraldos que iban de pueblo en pueblo para leer los mandatos reales o los mandatos de las sociedades del momento. Después aparecieron los medios escritos, los periódicos. Después aparecieron los medios audiovisuales, las radios, que eran, ya todos más o menos sabemos un poquito la historia de todas estas cuestiones. Y hoy tenemos los medios audiovisuales que te comunican a nivel global. Y uno de los medios audiovisuales tenemos que entender que primero, cuando se desarrolló, eran tecnologías militares, eran para que las comunicaciones entre los ejércitos fueran rápidamente efectuadas. Pero después se dieron cuenta que al hacerlo público, captaban los medios y permitían que una supuesta cultura superior se sometiera a las otras y se incorporara a las otras. Las culturas nuestras sabemos muchas veces cómo sufrimos eso de algo que se llama culturas y valores superiores. Y no son otras formas de sentir y de ver. ¿Esto va cambiando el mundo? Sí, claro, va cambiando. Para bien, no siempre para bien. Tenemos que saber entender esas cosas y valorarlas. Y se avanza de muchas maneras, pero sobre todo sometidos al Dios que nadie duda de que existe. Hoy en día ese Dios existe siempre. El Dios dinero, por decirlo así. Antes era el Dios oro. Vamos a decirlo bien, primero era el Dios plata, después el Dios oro, el Dios dólar. Bueno, es lo que tenemos. Tenemos que saber caminar. Y la comunicación nos somete rápidamente, nos somete de muchas maneras, nos bombardea con eso. Y hablando de energías, esto somete. ¿Vieron que a veces el celular lo ponemos en los bolsillitos? Cuidado, muchachos. Esas ondas pueden ser después limitantes para la hora de procrear. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, no nos damos cuenta. Estamos metidos en un mar de ondas que nos dicen, che, no pasa nada. Pasa. Porque también el cerebro nuestro se cocina, así cocina entre comillas, pero se cocina de novedades. Después no le damos importancia a nada. Nada, todo igual. Todo es igual. Política, todo es igual. En otro lado te dicen, no, yo es político, yo voy a trabajar. Las guerras y serán necesarias. ¿Y quién es? El que va, según el interés, el que tenga el mayor interés y mande, el que tenga la fuerza, es el que dice, esto está bien y esto está mal. Es así, pero eso lo tenemos que cambiar. ¿Y se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Nosotros tenemos que entender que en el evolucionismo anímico te muestran un estado de cambio permanente. El planeta también va a cambiar. Y va a cambiar pese a todo esto. Porque lo que tenés que entender es que el cambio está en vos. Primero en uno. Uno va motivando el entorno. Porque ahora vamos a ver en el episodio, uno de los episodios que siguen, que vamos a hablar de eso. Cómo se va evolucionando. Pero entendamos eso. Y entonces para emprender la vida de mejor manera todos los días, tenemos que decir, bueno, ¿qué quiero educarme? ¿Cómo quiero educarme? Y tratar de hacer cambios. Pero el norte, ¿para qué es? Las capacidades tienen que ser no con esto, sino para darle al individuo la capacidad de discernir, desarrollar intelecto y sentimientos. Y esto
es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad para vivir mejor, para hacer las cosas de mejor manera. Entonces, y comunicarnos de mejor manera y saber qué filtrar. Hay mucha información que son fake news, como se dicen ahora. Bueno, ¿y cómo hacemos? Hay que saber discernir, saber mentalizar y saber pensar que hay más allá de la intencionalidad. La información es una cosa, la intencionalidad que trae esa información es otra. Tenemos que saber discernir. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.